La primera vez que escucharon el golpe, nadie en el restaurante se movió. Fue un sonido seco, brutal. La cabeza de la joven camarera chocando contra la mesa de madera frente a todos. El silencio cayó como una losa. Ella no gritó. Solo cerró los ojos un segundo, como si estuviera acostumbrada al dolor. El hombre que lo hizo llevaba un traje caro, un reloj que valía más que el sueldo anual de cualquiera en ese lugar, y una mirada fría que parecía incapaz de sentir culpa. ¿Te parece gracioso arruinar mi cena?, espetó él, sujetándola aún del brazo. Pero lo que ese joven rico no sabía, era que alguien me estaba observando. Alguien que cambiaría su vida para siempre. La camarera se llamaba Lucía. Tenía 26 años y unas ojeras que no eran de fiesta, sino de trabajo nocturno y preocupación constante. Era madre soltera de un niño de 6 años llamado Mateo. El pequeño padecía una enfermedad cardíaca que requería una cirugía costosa. Lucía trabajaba doble turno. No se quejaba. No tenía tiempo para eso. Esa noche, el restaurante estaba lleno. El joven que la había agredido se llamaba Alejandro Valdés. Hijo de un empresario poderoso, acostumbrado a que el mundo se inclinara ante él. Lucía había tropezado ligeramente al servir el vino. Una gota cayó sobre el mantel. Eso fue suficiente. «Lo siento, señor», susurró ella, temblando. «Lo limpiaré ahora mismo». Pero él se levantó furioso. Y ocurrió el golpe. Al fondo del restaurante, sentado en una mesa discreta, un hombre mayor observaba todo con el ceño fruncido. Tenía el cabello blanco, postura recta y los ojos llenos de una tristeza antigua. Se llamaba don Ernesto Valdés, el abuelo de Alejandro. Nadie sabía que esa noche había decidido cenar allí sin avisar a nadie. Quería ver a su nieto sin filtros, sin protocolo, sin máscaras. Y lo que vio, lo devastó. Lucía terminó su turno con el labio partido y un dolor punzante en la cabeza. No denunció. Necesitaba el trabajo. Esa misma madrugada, llegó a su pequeño apartamento, donde Mateo dormía abrazado a un peluche desgastado. Se sentó a su lado y rompió en silencio. «Mamá, ¿otra vez lloras?», preguntó el niño medio dormido. Ella sonrió, secándose rápido las lágrimas. «No, mi campeón. Solo estoy cansada». Mientras tanto, en una mansión iluminada por lámparas de cristal, Alejandro brindaba con amigos, riéndose de lo ocurrido. «Solo fue una camarera», dijo con desprecio. Pero al día siguiente, recibió una llamada inesperada. «Ven a mi oficina». «Ahora», ordenó la voz firme de su abuelo. Alejandro nunca había escuchado ese tono. Don Ernesto lo esperaba con una tablet sobre el escritorio. En la pantalla, se reproducía el video del restaurante. Cada segundo del abuso. «¿Eso eres tú?», preguntó el anciano. Alejandro intentó restarle importancia. «Fue un accidente». Ella exagera. Don Ernesto se levantó lentamente. «Tu abuela fue camarera cuando yo la conocí», dijo con voz quebrada. «Era huérfana. Trabajaba para mantener a sus hermanos. Si alguien la hubiera tratado así, yo habría dado mi vida por defenderla». El silencio fue más pesado que cualquier grito.
He construido esta empresa con sacrificio y dignidad, continuó el abuelo. Y tú la estás destruyendo con arrogancia. Alejandro, por primera vez, sintió algo parecido a vergüenza. Vas a ir a ese restaurante. Vas a pedir perdón. Y vas a hacer algo más. ¿Qué cosa?, murmuró él. Vas a aprender lo que significa necesitar. Ese mismo día, don Ernesto investigó discretamente a Lucía. Descubrió la enfermedad de Mateo, la deuda médica, las horas extras. Alejandro llegó al restaurante con traje sencillo, sin escolta. Lucía lo vio entrar y su cuerpo se tensó. Vengo a hablar contigo, dijo él, sin altivez. Ella guardó silencio. No sabía nada de tu situación. Eso no justifica lo que hice, pero quiero reparar el daño. Lucía soltó una risa amarga. Reparar. Mi hijo necesita una operación. Yo necesito este trabajo. Usted solo necesitaba control. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier reproche. Alejandro respiró hondo. Déjame ayudarte. No quiero tu lástima. No es lástima, respondió él. Es responsabilidad. Días después, Alejandro acompañó a su abuelo al hospital donde Mateo estaba en revisión. El niño dibujaba en una hoja mientras esperaba. ¿Tú eres el señor que hizo llorar a mi mamá?, preguntó el pequeño con inocencia brutal. Alejandro no supo qué decir. Sí, susurró finalmente. Mateo lo miró fijamente. Entonces hazla reír. Algo se rompió dentro de él. El abuelo observaba en silencio. Semanas después, Alejandro vendió uno de sus autos deportivos. Anónimamente cubrió el costo total de la cirugía. Pero no se detuvo ahí. Comenzó a visitar el hospital como voluntario. Hablaba con otros padres, escuchaba historias que nunca había querido conocer. Descubrió que el dinero no compraba dignidad, solo oportunidades, y que él había usado las suyas mal. La cirugía de Mateo fue un éxito. Lucía lloró abrazada a su hijo mientras los médicos confirmaban que todo había salido bien. Alejandro estaba en el pasillo, nervioso como si fuera su propia familia. Cuando Lucía salió, lo miró con ojos diferentes. Gracias, dijo simplemente. No me agradezcas. Perdóname. Ella lo observó unos segundos largos. El perdón no se dice, se demuestra. Y él siguió demostrándolo. Don Ernesto, orgulloso, le cedió a su nieto un nuevo proyecto dentro de la empresa, una fundación para hijos de madres solteras y trabajadores de bajos recursos. Alejandro aceptó, esta vez sin arrogancia. Meses después, el restaurante organizó una pequeña celebración. Mateo, ya recuperado, corría entre las mesas riendo. Lucía, con el rostro sereno, miraba a su hijo jugar. Alejandro se acercó. No espero que olvides, dijo. Solo quiero que sepas que aquel día fue el peor de mi vida, y también el que me enseñó quién no quería ser. Lucía asintió. A veces el golpe más fuerte no es el que se da, sino el que se recibe en el alma. Don Ernesto levantó su copa desde una esquina, emocionado. Porque había aprendido algo también, que no es el dinero lo que define a una familia, sino el carácter. Y así, lo que comenzó con violencia terminó transformándose en algo inesperado.
Porque la verdadera riqueza no está en el poder, ni en el orgullo, ni en los lujos. Está en la capacidad de reconocer el error y cambiar. A veces, la vida te observa cuando crees que nadie lo hace. Y cuando menos lo esperas, te da la oportunidad de convertir tu peor momento en el inicio de tu redención. Y esa es la lección que Alejandro jamás volvió a olvidar.